Ok, bueno, les doy la bienvenida de vuelta de su receso a la clase 11 de análisis y diseño de experimentos industriales. Esta clase es la segunda parte de lo que vimos justo antes del receso, que era esta materia que se llama comparación de dos tratamientos, ¿ya? Vamos a ver algo muy similar a lo que vimos antes. Ahí les voy a hacer un recordatorio al principio de las primeras slides de qué es lo que habíamos visto, qué significaba esto de comparación de dos tratamientos. Pero la idea ahora es, de alguna manera, entender que la comparación de dos tratamientos, al momento de hacerla, hay que hacer un análisis previo que está relacionado con cómo se experimenta. Ya, porque no hacerlo podría llevarnos a conclusiones erróneas, a conclusiones como contradictorias incluso. De hecho, les voy a mostrar con un ejemplo que uso porque está súper súper esquemático para explicar las cosas. ¿Ya? Me pueden parar en cualquier momento si tienen dudas. Sobre todo, es súper relevante que no se queden con dudas acá, porque, como les digo, hay que identificar pasos en la experimentación que pueden ser relevantes al momento de hacer el análisis. ¿Ya? Entonces, no se queden con dudas, pregúntenme sin problema. Am, Como todas las clases, partimos con el objetivo de la clase, que básicamente es aplicar los procedimientos de inferencia, igual que la vez pasada, que permitan concluir sobre dos alternativas. Recordamos eso que decíamos, que dos alternativas era equivalente a lo que llamábamos tratamientos. Entonces, básicamente, alternativa o tratamiento para nosotros y nosotras es sinónimo. ¿Ya? Dos tratamientos o alternativas de proceso para el caso de un experimento, y en este caso le vamos a poner un título que se llama experimento pareado, que es lo que vamos a ver hoy, los experimentos pareados, ¿ya? Que tienen una característica que es la formación de bloques. Entonces, una vez que, para llegar a este objetivo, perdón, la idea es que vamos a primero identificar la problemática de un experimento pareado, ¿ya? Y para eso tengo un ejemplo que lo vamos a desarrollar durante toda la clase, ¿ya? Que les decía que este ejemplo es bastante didáctico, creo yo. Vamos a revisar algunos conceptos de experimento aleatorio que se necesitan para entender lo que les comentaba de la parte de la experimentación, y después finalmente aplicar los conceptos de inferencia a esta como interpretación y análisis de la experimentación. Cuando tenemos dos alternativas entre las cuales podemos elegir para un determinado proceso, ¿ya? Y finalmente esta idea de que la idea es tomar una decisión. Entonces, esta misma slide es la que tienen en la clase número 10, o sea, básicamente la pongo de nuevo porque quiero mostrarles dónde estamos con texto nuevamente, que básicamente la idea era aplicar el concepto de inferencia. Recuerden que decía la inferencia, estamos en muestras de experimentos, y a partir de un procedimiento estadístico vamos a llevarlo hasta unas respuestas que son poblacionales, o sea, que aplican para muchísimos experimentos, para todos, de hecho, y a partir de este procedimiento después hacer una conclusión. Pero la idea es aplicarlo ahora cuando las muestras vienen ya sea de un conjunto de datos que tiene una determinada alternativa y con otro experimento de datos que tiene una determinada alternativa. O sea, para eso hablábamos de esta comparación de dos tratamientos, ¿ya? Y claro, esta gráfica que está acá básicamente podría representar las líneas negras, por ejemplo, el beneficio que se obtiene en un determinado proceso. Beneficio, para no ser tan ahí cerrados en decir que es solamente económico, puede ser un beneficio ambiental, puede ser un beneficio mirado desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hay indicadores de sostenibilidad, por ejemplo, análisis de ciclo de vida, que podrían meterse en esta misma gráfica, ¿ya? Y básicamente, cuando tenemos entonces un conjunto de datos obtenidos con unas determinadas condiciones de operación que se mantuvieron, por ejemplo, medianamente constantes. Por supuesto, digo medianamente porque hay condiciones que no se pueden mantener constantes, no se pueden bloquear, y por lo tanto las aleatorizamos. Y este otro conjunto de datos que está acá. Entonces la idea es preguntarse si estas dos alternativas generan, por ejemplo, realmente un aumento en el beneficio, ya como les decía, ambiental, económico, sostenible de un determinado proceso. ¿Ya? Básicamente esa es la idea. Entonces, como recapitulando un poco lo que veíamos la clase anterior, decíamos, si es que nosotros simplemente observamos estos dos conjuntos de datos, el conjunto de datos negro, obtenido por ejemplo con el alternativa en un valor uno digámoslo, valor uno genérico, valor A, solamente para clasificarlo, y los datos obtenidos del experimento, la variable dependiente, ¿ya? La variable dependiente que está acá, obtenidos con un set experimental, por ejemplo, en unas condiciones 2 distintas a las uno. Si nosotras y nosotros observamos este gráfico, diríamos sí.
hay un aumento en el beneficio. Por lo tanto, podríamos decir que debiésemos optar por esta alternativa B. Pero para hacer eso tenemos que ir un poco más allá, porque si observamos simplemente acá, podríamos decir, me fijo solamente en el promedio, un promedio más arriba que el otro, súper, listo. Pero recordamos que los promedios son muestrales y por lo tanto tenemos que llevarlo hasta las medias. Entonces ahí aplicamos intervalos de confianza, etc. Ok, entonces dicho eso, como el contexto donde estamos y entendiendo que lo que queremos es analizar y experimentar para luego inferir y obtener así una conclusión representativa, habíamos conversado también, esta lámina también está en la otra PPT, que decíamos que teníamos que experimentar para al final obtener una respuesta a la pregunta, y para eso teníamos que considerar factores que son clave, ya que tienen que ver con el efecto que tienen nuestras decisiones sobre los procesos. Y para eso entonces nosotros hacíamos un diagrama de bloque, ya esto no es un PFD, no es un diagrama de proceso, sino que es un diagrama de bloque, así como de, digámoslo así, como de toma de decisiones. Estas son las decisiones que yo puedo tomar y estas son las consecuencias, Y creo que lo habíamos puesto, respecto a las decisiones que nosotros tomamos. ¿Ya? Y eso en general se puede ver en la vida, o sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una decisión que tomamos en la vida, la podemos entender así, pero también si pensamos en un proceso, estas son variables de decisión que se llaman, que son variables de entrada o independientes, y estas son variables dependientes, que básicamente son como una especie de medidor de las consecuencias que yo aplico en un determinado proceso. ¿Vale? Entonces, para plantear un experimento, yo les comentaba que tenemos que finalmente setear el valor de esas variables. Y cuando nosotros y nosotros seteamos el valor de esas variables, luego medimos el valor de las variables de salida. Si fuese, por ejemplo, el experimento clásico que hacen ustedes en mecánica de fluido, donde ustedes tienen una válvula, y luego tienen una placa orificio, y entonces tienen acá un manómetro que puede medir un delta P, ¿no es cierto? Y luego aquí tienen una salida, y acá tienen un balde que están midiendo, por ejemplo, el flujo. Ustedes al final lo que hacen es modificar la apertura de la válvula, pero modifican la apertura de válvula, que es una decisión que toman, y finalmente lo que ustedes quieren hacer con este experimento es relacionar, por ejemplo, el delta P que hay ahí con el flujo, ¿no es cierto? Y tienen, por ejemplo, algo como esto, ¿no es cierto? Y básicamente en este caso el delta P pasa a ser luego la variable independiente porque está directamente relacionado con la decisión que yo tomo, y la variable dependiente sería el flujo. ¿Y para qué hacemos eso? Para obtener un modelo para poder luego predecir el flujo a partir de diferencias de presión. ¿Ya? Cuando nosotras y nosotros hacemos esto, por ejemplo, tenemos que usar agua o el fluido que queremos, que vamos a usar para luego obtener esta correlación. Mantenemos constante ese fluido, no lo cambiamos, porque si lo cambiáramos, la correlación que obtendríamos sería muy ruidosa o simplemente no podríamos obtener una correlación. Entonces, por ejemplo, ahí bloqueamos el fluido. También estamos midiendo con el mismo manómetro, por lo tanto, ese manómetro también está bloqueado. Si midiéramos, por ejemplo, con otro manómetro, que cada punto de esto se midiera con otro manómetro, tendríamos un problema porque luego esas mediciones no representarían a un solo experimento, sino que a tantos experimentos como manómetros usáramos, porque cada uno de ellos tiene asociado un error propio de la medición. Entonces bloqueamos esas variables que tenemos que decidir. Y existen aquellas que no vamos a poder bloquear y las vamos a aleatorizar, por ejemplo, la temperatura del agua, que a menos que tengamos un estanque a temperatura fija, eso va a ser la temperatura que tenga, pero sabemos que eso no va a influir tanto, porque el agua, por ejemplo, es un fluido incompresible. Por lo tanto, los resultados, este ruido asociado a estos datos que estamos obteniendo, es menor, pues, porque es agua. Pero si tuviésemos un gas, las cosas cambian, porque tendríamos que controlar la temperatura. De lo contrario, el ruido que se generaría entre los datos producto de la aleatorización de la temperatura haría que fuese imposible obtener una representación medianamente razonable del proceso. ¿Ya? Entonces, eso es súper relevante, porque aquellas variables que nosotras y nosotros aleatorizamos influyen finalmente en la dispersión de los datos. Y eso es relevante porque datos muy dispersos tienen muy poca información a la cual que le podemos sacar. Porque básicamente siempre tenemos que pensar que el proceso de medición ya tiene un ruido asociado. Entonces, si a ese proceso de medición le agregamos otras fuentes de variabilidad que hacen que la dispersión de los datos aumente mucho, perdemos la capacidad de obtener información.
Y ahí estamos en una situación que no queremos porque básicamente experimentamos y no tenemos la posibilidad de extraer información. ¿Ya? Entonces, piensen en este concepto porque lo vamos a ocupar un poco más adelante, ya que es, o reténganlo más bien, que es básicamente la idea de que las fuentes de aleatoriedad, aquellas que no podemos controlar, aquellas variables que no podemos controlar ni bloquear, van a generar dispersión en los datos. Y si es que esas fuentes de variabilidad son muy importantes, la dispersión va a ser mayor. Y muy importantes me refiero, por ejemplo, a dos puntos de vista distintos. Uno puede ser como la magnitud de la aleatorización. Imagínense que están trabajando con agua, pero el agua está a una temperatura entre 0 y 100 grados. Los experimentos los voy a hacer con un rango de temperatura entre 0 y 100 grados aleatoriamente. Eso es un rango muy grande que va a generar una dispersión igual. Entonces, desde el punto de vista de la dispersión, podría ser producto o causa de la dispersión, vamos a decirlo así, dispersión de la variable aleatoria, per se, o sea, porque tiene una gran dispersión. Y también, que está también de la mano, las dos fuentes están interconectadas, están relacionadas, también podría ser esta dispersión producto del efecto de la variable aleatoria. Por ejemplo, una variable que es muy sensible, una variable que genera mucha sensibilidad de la respuesta, como es el caso de la temperatura y el gas, que podemos tener controlada una temperatura mucho más acotada, pero como es un gas, tiene un efecto muy grande. O sea, tiene una sensibilidad muy grande entre el flujo, por ejemplo, y esa variable que está aleatorizada. ¿Ok? Entonces, básicamente, la dispersión está directamente relacionada con la dispersión que tienen los datos, las variables de decisión, las variables de entrada, sobre todo las aleatorias, y eso va a influir entonces o va a repercutir a la dispersión de las salidas. Eso es como entonces el concepto que quiero que se queden respecto a la experimentación para inferir. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para inferir? Intentar reducir el efecto de la aleatoriedad. ¿Cómo? Planificando un experimento que permita eso. Y ese experimento que se planifica de esa manera, sí, que permite reducir la aleatoriedad, tiene los pasos de un experimento aleatorio donde, si ustedes recuerdan, si no, yo les cuento, básicamente lo que teníamos que hacer, si recuerdan este diagrama de cómo tenemos que resolver nuestros problemas como ingenieros e ingenieras, lo que nosotras y nosotros decíamos era antes de partir experimentando, como la parte cero era que teníamos que identificar cuáles eran estas variables, porque esas variables luego eran las que íbamos a tener que mantener fijas o las que íbamos a tener que aleatorizar. Entonces, un análisis anterior tiene que ser súper relevante. Y ese análisis anterior, de hecho, nos va a permitir después, una vez que hacemos ese análisis, planificar el experimento. ¿En qué sentido? En el sentido de que si es un gas, sé que tengo que mantener la temperatura constante. A eso me refiero, porque yo ya sé que la temperatura afecta a mis resultados. Y finalmente están estas variables controladas, que son aquellas que podemos decir que son equivalentes a los tratamientos o las alternativas, que se van a mantener fijas y quietas para un conjunto de datos negro y luego vamos a cambiar el valor de la variable y la vamos a mantener fija y quieta, pero con un valor distinto al conjunto de datos negros para obtener el conjunto de datos rojos. ¿Ok? Entonces esa es la variable controlada. Y una vez que, como tenemos esto bien claro, entonces nosotros experimentamos y ¿qué hacemos finalmente? Inferimos. Y la inferencia, por ejemplo, cuando estábamos con comparación de dos tratamientos, que lo que vimos en la clase 10, comparación de dos tratamientos no pareados, vamos a ponerle acá ahora un título, no pareados, ahí les voy a explicar a qué se refiere pareado y no pareado, podemos utilizar entonces este procedimiento de test de hipótesis, perdón, que es equivalente a un intervalo de confianza, para tomar decisiones. Y para eso lo que hacíamos, ¿no es cierto?, era con un delta mu, poníamos acá un delta y comparábamos con 0 o con mayor que 0 o menor que 0. ¿Ya? Todo esto está en la clase 10 y básicamente tiene que ver con lo que estamos conversando y lo que vamos a seguir hablando. Y lo mismo también con este intervalo de confianza, que es el equivalente a los test de hipótesis. ¿Ya? Todo esto es materia pasada, excepto lo que estuvimos comentando en la parte de la comparación de los tratamientos y la experimentación. ¿Ya? Pero la idea de esto es que les voy a contar es que hay ocasiones donde esas fuentes de aleatoriedad que yo les comentaba, que eran relevantes, que las voy a volver a anotar acá,
proceso y aquí están mis salidas, y dentro de estas estaban las aleatorizadas, las bloqueadas y las controladas, ABC. Las aleatorizadas, hay ocasiones donde una experimentación inteligente o un análisis previo puede permitir una experimentación inteligente que permita reducir el efecto de estas variables aleatorias, aun cuando sean muy sensibles las variables dependientes a su valor. Y eso es lo que les quiero contar hoy. Y eso admite entonces un análisis distinto que se llama análisis pareado. Entonces, para eso les tengo preparado un ejemplo, que es el que vamos a resolver y que tienen el Excel en su poder, así que lo pueden revisar ahí después con calma, donde se desea estudiar el efecto en el desgaste de la suela de los zapatos, ¿ya? El desgaste de la suela de los zapatos escolares para una formulación de polímeros nueva versus el desgaste que se produce con una formulación de suela tradicional. En dibujo, si quieren, tenemos dos zapatos. Vamos a hacer mi capacidad de dibujo, no es precisamente la mejor, pero no podemos quedar por hacerlo. Tenemos dos zapatos, y estos zapatos, cada uno de ellos, tienen una suela distinta. Vamos a decir que la suela roja, por ejemplo, es la suela A, y la suela azul es la nueva suela que me están proponiendo para mejorar una característica de los zapatos que corresponde al desgaste. ¿Ya? Entonces, básicamente te dicen, no, deja de usar los zapatos con suela, mejor usa los zapatos con esta resina nueva, con esta goma nueva que yo tengo, que te va a permitir que tú tengas un zapato que te dure más porque desgasta menos. Entonces, ya, ¿le creemos? No le creemos. Antes de creer o no creer, tenemos que experimentar, ¿ya? Porque como dice ahí el dicho, ver para creer, ¿cierto? Entonces, como tenemos que experimentar y ver para creer, la idea es preguntarnos, ¿qué es lo que queremos evaluar? ¿Cuál va a ser nuestra variable que va a permitir evaluar las consecuencias de mis decisiones? Y en este caso, debiese ser el desgaste del zapato. Entonces podríamos definir como una variable dependiente de salida de un experimento, que se tiene que medir, por supuesto, el desgaste, la distancia que hay, por ejemplo, desde la suela hasta el final del zapato, y eso sería, podríamos decir que sería el desgaste, ¿no es cierto? O, por ejemplo, la distancia que había entre la suela y el final del zapato, menos la distancia que había entre la suela y el final del zapato a una semana de uso o a 3 semanas de uso. Ya, básicamente podríamos entenderlo así. Básicamente sería como una especie de, vamos a hacer una lupa acá, ¿cuánto se desgasta este zapato? ¿Cuánta suela pierde? ¿Ya? Y cuánta suela pierde también el zapato que está con una formulación tradicional. ¿Ya? Entonces, si asumo que ninguno y ninguna de nosotros acá somos expertos y expertas zapateras, ¿ya? Pero eso no implica que podamos dar una opinión respecto a cómo influiría o qué influiría en esta variable desgaste. ¿Ya? Yo, por ejemplo, pienso que si tengo un zapato que no se usa, no se desgasta. Y si tengo un zapato que sí se usa, se desgasta. Por lo tanto, podríamos decir que para el desgaste, las variables que pueden influir en ella sería, por ejemplo, su uso. Y si yo uso el zapato y lo uso todos los días, o lo uso cada 2 semanas, también entonces debiese influir en el nivel de desgaste. Por lo tanto, podríamos pensar que también tiene que ver con el tiempo en el cual medimos el desgaste. Es una variable que también podría influir en esa variable dependiente Y. También podríamos pensar que podría ser relevante el material, por supuesto, del zapato, ¿no es cierto? El material, que es justamente el que vamos a controlar. ¿Ok? Entonces, y por supuesto vamos a poner acá un largo etcétera, que lo voy a dejar ahí porque básicamente con estas me vale para lo que yo quiero mostrarles. Entonces, si nosotras y nosotros pensamos en hacer un experimento para probar esto, tendríamos que ponerlo a prueba, pues tendríamos que, por ejemplo, ponerle zapatos a alguien que permite identificar cómo es el nivel de desgaste, y como son zapatos escolares, podríamos ir, por ejemplo, a una escuela y entregarle zapatos a algunos estudiantes y básicamente decirles úsenla durante un determinado tiempo y luego yo voy a medir la suela de los zapatos y después los zapatos son suyos, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Estamos planificando nuestro experimento. ¿Y por qué planificamos el experimento de esta forma? Porque sabemos que son zapatos que se van a utilizar en escolares. Entonces lo ponemos a prueba en condiciones que son como digamos, como una planta piloto. Estamos ahí en proceso para luego ver los resultados ya en régimen. ¿Ya?
Y básicamente entonces tenemos unos zapatos que, para evitar que la gente sepa qué tipo de zapatos son, vamos a verlos, no les vamos a poner ninguna marca visible para que no sepan que el zapato tiene una característica y tiene otra, porque de lo contrario podríamos cegar el experimento. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese experimento de esa forma y tomando en cuenta que todas estas variables son relevantes y lo que queremos nosotros y nosotras es evaluar el efecto que tiene en el desgaste el material, entonces la idea es, por ejemplo, controlar esa variable. ¿Cómo la vamos a controlar? Vamos a obtener un conjunto de datos con una formulación y un conjunto de datos con otra formulación, constante en ambos casos, distinta entre ellas. Variable controlada. Luego, si vamos a medir el desgaste, la idea es medir los desgastes de todos los zapatos que pongamos a prueba, o por ejemplo la muestra en este caso de 10 zapatos, no lo vamos a medir a uno, le vamos a medir el día 5, al otro el día 10, al otro el día 15. Vamos a medir todos al mismo tiempo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que los resultados estén al mismo tiempo y por lo tanto, cuando comparemos los resultados, el tiempo no sea algo que influya. Por lo tanto, esa variable será una variable bloqueada. Pero resulta que, y también si pensamos en el uso de los zapatos, los distintos estudiantes y estudiantes tienen distintas estilos de vida, por ejemplo, distintas formas de cómo pasan el día, algunos se corren más, algunas saltan más, etc. Por lo tanto, tendríamos que buscar solamente a estudiantes que tengan una característica fija, lo cual es poco probable que encontremos. Entonces, como no podemos hacer eso, lo que vamos a hacer es aleatorizar. Porque la pudiésemos bloquear, por ejemplo, si es que le vamos a entregar zapatos a ajedrecistas, por ejemplo. Porque ahí todos sabemos que van a estar la mayoría del tiempo sentados. Bloqueamos esa variable uso. Pero la idea no es esa. La idea es que los zapatos nos entreguen información que sean válidas para muchas más personas que los ajedrecistas, que sean resultados representativos. Entonces, esta variable la vamos a aleatorizar. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a entregar los zapatos a, por ejemplo, 10 estudiantes, ya que están acá, y esos 10 estudiantes a los cuales se los vamos a entregar, ahí dice 12, pero el último está aquí en el 10, ¿ya? Estos 10 estudiantes a los cuales se los vamos a entregar son estudiantes obtenidos seleccionados de manera aleatoria en un colegio. Por ejemplo, estudiantes que, colegio de la básica, uno de la media, etc. Okay, entonces tenemos a nuestros 10 estudiantes con los cuales vamos a trabajar. Y tomando en cuenta que cada uno de ellos tiene distintas, por ejemplo, distintas, como les decía, estilos de vida, lo que vamos a hacer es que le vamos a entregar un par a cada estudiante donde un zapato es rojo y otro zapato es azul. Probablemente los dos sean negros, pero me refiero a que un zapato va a ser suela A y un zapato va a ser suela B. ¿Ya? Y de esa forma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asegurarnos que cada estudiante tenga un zapato A y un zapato B. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los zapatos se sometan al mismo nivel de uso. ¿Ya? Entonces, de esa forma estamos planificando un experimento analizando las variables independientes. ¿Ya? ¿Con qué objeto? Con el objetivo de que al final midamos el desgaste y que el desgaste que observemos y la diferencia entre los desgastes con la suela A y la suela B solo sean producto del tipo de material. ¿Ya? Entonces, vamos al colegio y les decimos, estimadas y estimados, ustedes han sido seleccionados para hacer este procedimiento, o no les decimos nada, decimos, mira, aquí tienen unos zapatos, úsenlos durante 2 semanas y después nos vemos, por ejemplo. Mejor no le digamos, porque si no quizás los cuidan mucho o los someten a mucho estrés y los resultados que obtenemos no son representativos de un uso habitual. Entonces, escogemos a los 10 estudiantes al azar y vamos a decir, por ejemplo, que a los estudiantes definimos que a cada uno de ellos le vamos a pasar el zapato A en el pie izquierdo, vamos a construir 10 zapatos izquierdos con la suela A y 10 zapatos derechos con la suela B. Y al cabo de unos días medimos los desgastes, por ejemplo, de 2 semanas. ¿Ok? Y aquí están los resultados. ¿Ya? Entonces, observamos que cada uno de los estudiantes que están acá midieron desgastes, por ejemplo, el desgaste del zapato del estudiante 1, ¿ya? Tenía, en el caso del zapato A, tuvo un desgaste de 1.4 centímetros o 14 milímetros, y en el caso del zapato B de 13, por ejemplo, 3 milímetros. Y lo mismo con el 2, 3, y aquí todos los estudiantes que están ahí.
¿Ok? Entonces, básicamente, lo que hacemos después es decir, ok, como ya hicimos este procedimiento, entonces ahora podemos tomar todos estos datos y analizarlos. ¿Ok? Y los datos listos para analizar estarían acá, ¿ya? Porque básicamente acá lo que hay es un conjunto de datos, en este caso los azules, representan los desgastes para el material B y los naranjos serían el desgaste para el material A. ¿Ya? Ojo que aquí, por ejemplo, ya nos independizamos de los estudiantes porque ya hicimos el procedimiento de aleatorizar y elegirlos y todo. ¿Okay? Entonces, estos datos que ustedes ven acá, que básicamente el eje Y no representa nada, es simplemente, vamos a poner todos los datos en un mismo, aquí, en una misma línea, pero el eje X sí representa algo y representa básicamente el nivel de desgaste. Entonces acá está. Entonces observamos que, así viéndolo, esto es una nube de puntos, que no se ve mucha diferencia entre los desgastes, por lo tanto, si me preguntaran a mí, antes de hacer cualquier procedimiento de inferencia, yo diría, estos zapatos son iguales, o son imposibles de definir cuáles tienen un mayor o un menor desgaste, porque básicamente se confunden entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, al respecto, tendríamos que analizar estos datos, pero para analizar estos datos, ahora me voy a devolver, como que no les he contado este procedimiento que inferimos al principio, y les voy a preguntar, o nos vamos a preguntar, si es que existe algo que estuvo hecho de manera incorrecta, ¿ya? Antes de, por ejemplo, ponerse a analizar los datos, de tal manera de hacer un análisis en retrospectiva, ¿ya? Y no sé, ¿ustedes saben cuántas personas existen que son zurdas? O sea, ¿con qué porcentaje de la población es zurda? ¿Se tienen un número así? No, no tengo idea. Mi hermana es zurda, es como, ella me contó alguna vez, como un 15% de la gente que es zurda, ¿ya? 15%. Entonces, una persona que es zurda, por ejemplo, el pasado, imagínense a una estudiante que está en la rama de fútbol, y ella es zurda. Si ella es zurda y juega la pelota en el recreo, le va a pegar con la izquierda y se va a apoyar con la derecha, ¿no es cierto? Y cuando le pega con la izquierda y se apoya con la derecha, quizás el zapato se somete a una tracción mayor en la derecha que en la izquierda. Por lo tanto, esperaría, para este ejemplo que les doy simplemente como a modo de ejemplo, que los zapatos derechos quizás estarían sometidos a menor desgaste, porque la mayoría de la gente es diestra, por lo tanto le pega con la derecha, así que se apoya con la izquierda. Entonces, ahí hay un sesgo. ¿Por qué? Porque nosotras y nosotros determinamos izquierdo A, derecho B, sin considerar que el uso y el lado más diestro que uno usa, el más habilidoso, afecta también a esto. Afecta al uso, por lo tanto. Entonces, si bien aleatorizamos, no aleatorizamos completamente, porque igual introdujimos un sesgo que podría generar una respuesta que no es representativa de lo que andamos buscando. Entonces, para evitar eso tendríamos que aleatorizar también, por ejemplo, a quién le entregamos izquierdo A y a quién le entregamos izquierdo B, por ejemplo. O dicho de otra forma, la suela A va en izquierdo o en derecho dependiendo de una moneda que tiremos al aire. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que podemos hacer. ¿Ya? Entonces aquí aparece la idea, es decir, por ejemplo, se aleatorizó el tipo de suela que va en el pie izquierdo. Cara A, sello B. ¿Ya? Y ahora sí que tenemos entonces estos resultados que son los con los cuales vamos a trabajar. Porque hemos aleatorizado el uso y el efecto que tiene cuando uno es zurdo o diestra. ¿Okay? Entonces la pregunta, que una vez que ya tenemos más o menos este experimento ok, llegamos a una conclusión de que está bien el experimento, estos datos que están acá nos deberían permitir responder a la pregunta. En este caso, por ejemplo, la pregunta va a ser si tiene un menor desgaste la nueva formulación. ¿Por qué es importante responder esto? Porque como es una formulación nueva, la idea es probar si vale la pena realmente cambiarnos a esta nueva formulación. Y eso implica entonces preguntarnos si es mejor que lo que ya existe. Y algo que es mejor, en este caso, es algo que tiene menos desgaste. Entonces la pregunta que vamos a intentar responder es esa. Si todos los esfuerzos que hice para desarrollar este nuevo polímero se ven reflejados en si tiene un menor desgaste la nueva formulación. ¿Ok? Entonces, uh, vamos a plantear un test de hipótesis que implique intentar responder esa pregunta, y básicamente podríamos decir que si los desgastes representan los desgastes medidos experimentalmente, que están en estas tablas que están acá, fíjense, para cada uno de los estudiantes,
zapato izquierdo A, por ejemplo, que tuvo un desgaste de 14 milímetros y el otro 13,2, el zapato B, o sea, el derecho. Entonces, queremos saber si es que estos datos que representan el desgaste obtenidos con el zapato A y los datos del desgaste obtenidos con el zapato B, ¿cuándo los llevamos hacia una población? Es decir, cuando tenemos el mu A, cuando tenemos el mu B, genera una condición tal que yo podría seleccionar el zapato B. Y para que yo pueda seleccionar el zapato B, como le explicaba, tiene que tener un desempeño mejor, lo que implica que el desgaste de B tiene que ser menor que el desgaste de A. ¿Ya? O sea, si nosotras y nosotros, por ejemplo, definimos que nuestra variable a analizar es, o lo que queremos probar finalmente, es que el desgaste de B es menor que el desgaste de A, entonces podemos decir que mu B menos mu A tiene que ser menor que 0. Y en ese caso entonces vamos a poder decir, sí, el zapato B es el que tenemos que usar. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos. Pues le ponemos un nombre a esto, le decimos delta mu, y entonces estamos listas y listos para comenzar a trabajar. ¿Ok? Y planteamos nuestro test de hipótesis, que es básicamente decir que o el delta mu es 0, que sería la situación que queremos, que sería aquella que está relacionada con la hipótesis nula, y la que queremos probar, que sería la hipótesis alternativa, en este caso que el delta mu fuese menor que 0, que como pueden observar es equivalente a que uno sea mayor, que el B sea desgaste menor que el A. ¿Ya? Entonces acá estaría nuestro test de hipótesis, con el cual vamos a trabajar. Y yo voy a ir un poco, o sea, no deteniéndome en tanto detalle acá, porque esto es materia que ya revisamos en las clases pasadas, pero básicamente, igual siempre se pueden devolver, ¿ya? Pero básicamente cuando nosotras y nosotros tenemos un test de hipótesis, tenemos que usar este resumen, podemos usar este resumen, perdón, que nos ayuda a a aplicar el test de hipótesis y luego a identificar si es que se rechaza o se aprueba la hipótesis nula. Si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, esa realmente es la palabra. ¿Ok? Y para eso entonces tenemos que calcular un T0, ya que ese T0 es representativo a el estimador muestral del delta mu, menos contra el cual no queremos comparar, ese delta mu 0, que para este caso sería 0, y la desviación estándar del delta X promedio. ¿Ya? Esos son elementos que tenemos que identificar de nuestros datos. Y luego este T0, compararlo con una condición, un régimen que está relacionado con un nivel de certeza que nos va a decir si podemos o no rechazar H0. ¿Ya? Esto es materia de lo que vimos en test de Profe, hipótesis. Dígame. el delta mu cero lo olvidé un poco. Se El refiere delta mu como, 0, tiene relación, eso, dime, no, tiene. cuéntame bien. Ay, es Estoy con... que el delta mu cero tiene relación con el mu cero, que en este caso es cero, pero el Sí, delta mu cero, no sé. el delta mu 0 es cuando nosotras y nosotros teníamos el test de hipótesis mu es igual a mu 0. ¿Te acuerdas? Ajá, El test de hipótesis de una sola variable. ¿Sí? sí. Ya. El mu 0 era algo conocido, ¿no es cierto? ¿Contra quién nos queríamos comparar? Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, lo comparábamos con 50 en ese el ejemplo del cohete ese. En el caso de que tenemos un delta, igual nos vamos a comparar con algo. ¿Ya? Igual le podría poner mu 0, pero como para hacer un recordatorio, a ese algo contra quien nos queremos comparar le llamé delta mu 0. Eso es todo. Pero es lo que contra quién nos queremos comparar. Es equivalente al mu 0. Solamente que en Ah, este caso es para diferencia de medias. Por eso. ya, 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 Oye, ya es sé. simplemente eso, es notación. En este caso, por ejemplo, Pía, el delta mu 0 es 0. ¿Qué es ese? El que está al otro lado de la igualdad. Ok, Es algo conocido. ¿Sí? sí. Ya, súper. Ok, entonces estamos en esta situación, hacemos nuestro test de hipótesis y tendríamos entonces que resolverlo y obtener los resultados. Ok, y aquí está el resumen, ya yo me voy aquí a mostrarles brevemente qué significa esto. Tenemos nuestro test de hipótesis y los pasos que uno tiene que seguir para probar el test de hipótesis, es identificar en qué sección estamos, si podemos o no rechazar la hipótesis nula. Y para contestar esa pregunta tenemos que calcular dos cosas. El T0, ya que habíamos dicho que era T0 igual al delta X promedio menos delta mu 0, que ese es 0, porque estamos comparando contra 0.
dividido por S de delta X promedio, que si ustedes se acuerdan, eso era el S agregado, raíz de NA más 1 partido por NB, donde el S cuadrado agregado era la ponderación de las varianzas de cada uno de los elementos, más nube S cuadrado B partido por grados de libertad total, que son nu A más nube. Esto es lo de la clase anterior. Todo esto partido por. Okay, eso es, en este momento ya son fórmulas, porque ya las derivamos, ya sabemos de dónde aparecen. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué sabemos? Que tenemos que entonces que sacar dos promedios y restarlos. Ok, entonces digo, saco el promedio, por ejemplo, promedio de B, saco el promedio de A, y entonces hago la resta, como el delta xn, que sería B menos A, porque así definí B menos A. Ahí está, porque definí B menos A. Entonces, con los datos muestrales saco el delta X promedio, que en este caso es menos 0.41 milímetros. ¿Ya? O sea, en promedio, la suela B tiene un desgaste que es menor a la suela A, en promedio en 0.4 milímetros. ¿Ya? Y también tenemos que sacar este valor, la dispersión, porque necesitamos la dispersión para tomar una decisión, que es equivalente a llevarlo al intervalo de confianza. Y para este caso, el S que se pone ahí abajo, que ustedes pueden ver después en el Excel cuáles son el detalle de los cálculos, pero básicamente lo que aparece en la pantalla, es 1.11. O sea, básicamente, en resumen, yo tengo un estadístico T0 que es menos 0.37. Y ese estadístico menos 0.37 igual es negativo, lo cual nos indica que el promedio es negativo y uno debiese tender a pensar de que estaríamos en esta situación, porque el promedio es el mejor estimador de la media. Pero para eso lo que tenemos que hacer es compararlo con una situación en la que nosotras y nosotros podemos decir que realmente el valor es negativo, y no algunas veces negativo y otras veces positivo, dependiendo de la dispersión de los datos. Y entonces lo comparamos con el T crítico, y cuando lo comparamos con el T crítico, que en este caso es menos T de 1 menos alfa, como grados de libertad, nos aparece, los grados de libertad son la suma de los dos grados de libertad, y no es 1 alfa medio, porque en este caso es un test de un solo lado, no es distinto de, es menor que. Llegamos a que el T crítico contra quien nos queremos comparar es menos 1.73. Entonces tenemos estos dos valores y ahora tenemos que analizarlos de acuerdo a nuestro procedimiento de hipótesis, y básicamente vamos a notar que estamos en la siguiente situación. Nuestro T0 se encuentra en esta zona, nuestro T crítico es menor, ¿ya? Y para poder rechazar la hipótesis nula, por lo tanto declarar verdadera la hipótesis alternativa, tenemos que estar en una situación tal que el T0 esté hacia la izquierda del T crítico. Acá está H1. Y resulta que no fue el caso. Resulta que el caso, el T0, aun cuando era negativo, no fue lo suficientemente negativo como para decir que poblacionalmente siempre el desgaste de B va a ser menor que el desgaste de A. Para eso tendríamos que estar en la zona de la flecha roja. Entonces, con los datos que tenemos, no podemos rechazar H0. Por lo tanto, no podemos probar que H1 sea verdadero. ¿Y qué implica eso? Vamos a la parte hablada, cuando uno escribe esto, que dice que mediante un test de hipótesis inferimos. ¿Qué cosa? Que con un 95% de certeza no hay evidencia que permita dudar de que los desgastes sean iguales. ¿Ya? No podemos rechazar la hipótesis nula. O lo que es lo mismo, no es posible comprobar, visto desde el punto de vista ahora positivo, no negativo, no es posible comprobar que el desgaste de B sea menor que el desgaste de A. No podemos evaluar si es que eso es verdadero. No significa que no sea verdadero, pero con la dispersión de los datos no podemos comprobar esto. ¿Ya? ¿Y por qué digo con la dispersión de los datos? Si no le queda claro, porque el T0, ya que acá es donde está lo súper relevante, el T0 tiene una división, y esa división es justamente está relacionada con la dispersión de los datos. Imagínense ustedes que la dispersión de los datos hubiese sido más pequeña. Si hubiese sido más pequeña la dispersión de los datos, por ejemplo, tal que me hubiese dado esto 0,1, más fácil. En vez de 1,1, 0,1. O sea, los datos son poco dispersos. Si es que ese fuese el caso, entonces en vez de haber tenido un T0 de menos 0.37, hubiese tenido un
T0 de menos 4,1. Y con un T0 de menos 4,1, sí estamos en el lado donde podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, la dispersión es súper relevante para tomar decisiones. Y en este caso, no podemos decir que H1 es verdadera, tampoco podemos decir que es falsa. ¿Por qué? Porque depende del nivel de ruido. Y con el nivel de ruido que tenemos, no podemos probar que nuestros datos están en la zona donde H1 es verdadero. Nada más. Entonces la dispersión es clave, es súper importante. ¿Ya? Y a eso es lo que voy a continuación. Porque, y aquí aparece un pero, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos está diciendo, ¿ya? Todo esto es que no hay evidencia de que nos permita dudar de que sean iguales o que, que puedan comprobar de que el desgaste de B es menor que el de A. Pero, como dice acá, hay algo que quizás está entorpeciendo o que está ocultando la información real. Vamos a decir ocultando mejor. ¿Ya? Y tiene que ver fundamentalmente con esa división del T0. Cuando nosotros hacemos este T0, delta X promedio, delta mu 0, partido por ese del delta X promedio. Este que está acá es el que entrega la dispersión, y si tenemos una dispersión muy grande, el T0 va a ser cercano a 0. Y cuando el T0 es cercano a 0, estamos siempre en una situación en la cual, fíjense, me voy a devolver hasta acá. Cuando el T0 tiende a 0, fíjense que o va a estar en una situación dentro de un más menos, o va a ser mayor a un número negativo, o va a ser menor a un número positivo. ¿Cachan? Porque cuando es cercano a 0, se asume que si estamos comparándolo con respecto al delta mu 0, el T0 se supone que va a ser cercano a 0 cuando o el numerador sea cercano a 0 o cuando el denominador sea grande. Entonces, claro, si nosotros nos fijamos solamente en el numerador, ¿ya? Si solamente nos fijáramos en el numerador tiene directa relación con el H0, porque el H0 siempre es igual que. Entonces, claro, si es 0 quiere decir que las dos cosas son iguales. Pero resulta que, aparte de fijarse en el numerador, hay que fijarse en el denominador, porque si el denominador es grande, entonces el T0, como que de manera artificial, presenta una situación similar a cuando estos dos valores del numerador son iguales. ¿Se entiende? No sé si se entiende la idea. Sí, algo. O sea, como que Más ahora o lo estoy menos. procesando. Ya, pero les voy a, para que se entienda la idea. Sí, esto hay que procesarlo. Voy a borrar un momento acá. Nuevamente. Ya, imaginémonos que estamos comparando con 0. ¿Ya? Entonces imaginémonos que en vez de haber dado menos 0,41, la diferencia de los promedios, imagínense que en vez de habernos dado menos 0,41, nos hubiese dado la diferencia de los promedios, el xb promedio menos el xa promedio, nos hubiese dado 0,01. Ese número es cercano a 0. Es cercano a contra quienes nos queremos comparar. Por lo tanto, esa resta que está acá va a ser, por ejemplo, 0,01 menos 0. Eso es casi 0. ¿Ya? Entonces, como es casi 0, ¿ya? Como es casi 0, el T0 va a estar en un valor cercano al 0 y básicamente eso va a implicar que si este valor es menos 1,73, va a estar por sobre el valor negativo, porque estáis cercano a 0, que estamos cercanos a 0. Pero resulta, y como mejor, como físicamente, no tanto ni en ecuaciones y eso, físicamente, ¿qué significa? Que los desgastes son prácticamente iguales. ¿Ya? Y nosotros estamos considerando la situación como H0, la situación donde los desgastes son iguales. Entonces, si son prácticamente iguales, respecto a considerar que son iguales, básicamente uno puede decir que no hay razón para dudar de H0. Pero el asunto es que en la parte de abajo del T0, que representa la dispersión, lo que hace es, como les comentaba, la dispersión de los datos, les decía al principio, influye en los resultados. Y eso implica que si la dispersión de los datos es grande y tengo una distancia como la que ustedes ven acá, aun cuando esa distancia sea alejada de 0, la dispersión de los datos dice que
esa distancia puede estar dentro del error de medición, por ejemplo. Porque el error de medición genera tanto ruido que esa distancia de menos 0,41 podría ser perfectamente, podría estar dentro del más menos del error de medición. Entonces, si yo voy y pillo un instrumento más preciso, por ejemplo, un pie de metro, una medición así súper atómica, quizá esa dispersión ahora es tan chiquitita que ahora esa distancia es realmente importante, porque soy capaz de diferenciarla del más menos del error de medición. A eso me refiero con la dispersión. Porque el T0 toma en consideración tanto la distancia respecto al mu0 como el error, el más menos de la medición. Entonces, si el más menos es grande y la distancia no es tan grande, no voy a poder concluir nada. ¿Ya? Ok, entonces llegamos entonces a esta situación en la cual el H0 no se puede probar, pero no, no se pueden rechazar, pero lo que no significa que el H1 sea falso, sino que básicamente la dispersión de los datos no permite identificar si el H1 es verdadero. Eso es lo que. Pero, como dice acá, pero es posible que existan fuentes de variabilidad que de manera artificial, ahora sí la palabra está bien, hayan hecho que este S de delta X esté sobreestimado, sea un valor más grande del que realmente es. ¿Ya? Sea un valor más grande que el que realmente es. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando los datos tienen un ruido extra, tienen una fuente de variabilidad muy sensible a los resultados. ¿Ya? Que es lo que estábamos conversando al principio. Entonces, fíjense que cuando yo hice mi experimento, yo a cada uno de los estudiantes le entregué 2 zapatos. ¿Por qué? Porque sabía que cada estudiante tenía distinto nivel de uso de los zapatos. Si yo de manera a priori, yo consideré esa fuente de variabilidad. ¿Ya? Y los resultados, si yo fijo, por ejemplo, para cada uno de los estudiantes, ahora estoy viendo la tabla, cuando lo veo en comparación a la gráfica, observo que quizás existe una información que se pierde cuando yo hago esto, cuando yo me independizo de los niños. Porque cuando yo me independizo de los niños solamente veo una nube de puntos. Pero si yo analizo cada uno de las y los estudiantes por separado, fíjense lo que voy a observar. Para el estudiante 1, el zapato B tiene un desgaste menor que el zapato A. Para el estudiante 2 también. Para el estudiante 3 también. Para el estudiante 5 también. Para el 7, para el 8, para el 9 y para el 10. Porque el diamante está por debajo del círculo. Solamente en dos estudiantes, perdón, se dio la situación inversa, que se gastó primero el zapato B que el zapato A. Entonces, ¿por qué yo llegué a una conclusión si es que me olvido de los niños, si es que cuando yo me fijo en los estudiantes puedo observar que existe una distancia o un patrón que más o menos se repite, que es que existe siempre en 8 de 10 estudiantes un mejor desempeño del zapato B? ¿Ya? Y eso es porque cuando nosotras y nosotros nos olvidamos de que mantuvimos al estudiante fijo y a este estudiante fijo lo sometimos a 2 tratamientos, cuando nos olvidamos de eso y tomamos los datos y los ponemos de esta forma, lo que estamos haciendo es agregar a los datos, aquí agregamos la variabilidad entre los niños. Porque al olvidarnos de ellos, al dejar de ser importante esa variable, entonces básicamente estamos diciendo que todos los niños se comportan igual, porque no está identificado acá. Y como sabemos que cada estudiante tiene distinto nivel de uso de los zapatos, entonces podría ser un error olvidarse de que estos datos vienen de a pares. Por eso el experimento se llama pareado. ¿Por qué viene de a pares? Porque para cada estudiante que tiene un nivel de vida distinto y por lo tanto un uso distinto de los zapatos, para cada uno de ellos existen datos que permiten comparar el desgaste entre el material B y el material A, manteniendo constante el nivel de uso del estudiante. Porque, por ejemplo, la distancia que hay entre el 13.2 y el 14
esa diferencia es para estudiante constante, por lo tanto, para tipo de uso constante. Y si, por ejemplo, ese estudiante 1 es esa alumna que está jugando a la pelota, ¿ya? Entonces, si nosotras y nosotros nos olvidamos de ese hecho y lo comparamos a la estudiante número 1 con el estudiante número 2, que es un estudiante que es super gamer, por ejemplo, que sería este, y luego comparamos, metemos todos estos diamantes como si vinieran de un mismo conjunto de datos, que de hecho lo vienen, porque vienen de material B, pero aparte de venir del material B, vienen de distintos estudiantes, los cuales tienen comportamientos distintos. ¿Ya? Entonces, básicamente, quizás no es muy justo comparar los resultados de la suela B del gamer más la suela B de la futbolista, ¿ya? Comparado con el desempeño de los zapatos A, porque entre ellos existe una variabilidad, entre ella, por ejemplo, y ellos que están jugando ajedrez, existe una variabilidad. Entre la estudiante y el gamer también existe una variabilidad. Entre los basquetbolistas, entre todos ellos existe una variabilidad. Y esa variabilidad se expresa cuando nos olvidamos de esto y metemos todos los datos al mismo saco. Pero no se expresa cuando nosotras y nosotros analizamos los datos acordándonos que vienen de distintos estudiantes. ¿Y por qué podemos hacer este análisis? Porque para cada bloque que se llama, o sea, para cada estudiante, un bloque se refiere a una condición en la cual se fijó, se pudo bloquear una fuente de variabilidad. Para cada estudiante que representa un bloque, el estudiante 1, 2, 3, tenemos información del desempeño de los dos tratamientos. Tenemos el tratamiento A y tenemos el tratamiento B. Y la gracia que tiene verlos desde este punto de vista es que estamos manteniendo fija la variabilidad para cada par de datos. Por lo tanto, quizás en vez de ver una nube de puntos, como lo que ustedes están viendo ahí, quizás podemos ver una tendencia mucho más clara. Ya. Entonces, en resumen, cuando experimentamos, podemos plantear un experimento tal que sometamos a los dos tratamientos a, a una variable que está aleatorizada, pero que esos dos experimentos que obtenemos, esos dos tratamientos que aplicamos, mantienen fija la variabilidad. Como les explicaba, entre los estudiantes existe variabilidad, pero dentro de cada uno de ellas y de ellos, la variabilidad está fija. Entonces, en vez de fijarse entre los estudiantes, mejor fijarse dentro de ellos primero. Y luego, hacer una comparación más justa. Entonces, básicamente esa es la idea. En resumen, cada una y cada uno de ellos gasta los zapatos de manera distinta. La variable que corresponde justamente a lo que conversábamos, que era una variable independiente que la habíamos aleatorizado. Entonces, si comparamos los desgastes de ambas suelas entre ellos, entre todas y todos ellos, las conclusiones se van a ver afectadas por la variabilidad que agregamos cuando nos olvidamos de los pares de datos que tenemos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? No olvidarnos de eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como considerando que observamos que para cada estudiante, para cada variable, por lo tanto, aleatorizada, se ha aplicado los dos tratamientos, porque cada estudiante es lo que es lo mismo, cada estudiante es un bloque del experimento, porque a cada uno de ellas y de ellos se le aplicaron los dos tratamientos, por lo tanto, esas respuestas mantienen fija la variabilidad. El bloque, el estudiante, tiene, por lo tanto, bloqueada la fuente de variabilidad. ¿Ya? Entonces, si en vez de olvidarnos de ella y de ellos, como les decía, no nos olvidamos y sabemos que entre ellas existen variabilidades y mejor hacemos un análisis dentro de ellos, entonces podemos disminuir la variabilidad. Lo que desde el punto de vista matemático implicaría, que les había dicho esto, un 0 partido por S del delta X, lo que matemáticamente podría implicar que disminuir la variabilidad podría hacer que este valor se haga más chiquitito. Y si ese valor se hace más chico, entonces podemos decir que las diferencias que van a existir entre el valor delta X promedio
y contra quien nos queremos comparar se van a acrecentar más, se van a poder identificar mejor, porque el más menos del instrumento de medición es más chico. ¿Ya? Entonces, este análisis que implica hacer una revisión dentro de cada bloque, o lo que es lo mismo, dentro de cada estudiante en este caso, se llama análisis pareado. ¿Por qué se llama análisis pareado? Porque los datos vienen de a pares. Y en cada par de datos se mantuvo constante la fuente de variabilidad. ¿Por qué viene de a pares? Una pregunta que podría aparecer, es porque son dos tratamientos. Dos tratamientos, cada estudiante se somete a dos tratamientos, por lo tanto cada estudiante entrega un par de datos. ¿Ya? Y entonces es el análisis que vamos a hacer. Y ese análisis que se haría manteniendo fijo primero el estudiante y luego hacer una inferencia, implica que lo que vamos a hacer es definir una variable que se llama una variable auxiliar D de diferencia, que corresponde a la diferencia que hay entre el desgaste del zapato B respecto del zapato A para cada estudiante. O sea, esto es un D sub I, XPI, XAI, donde para todo I, siendo I estudiante. Entonces, en vez de obtener, por ejemplo, acá 20 datos, que serían 10 con A y 10 con B, vamos a obtener solamente 10 datos, porque son las 10 diferencias de los pares de datos. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, entonces, ¿qué estamos haciendo cuando definimos esta diferencia? Estamos diciéndole a la futbolista que vamos a hacer un análisis entre sus dos zapatos. Y cuando hacemos un análisis entre sus dos zapatos, bloqueamos lo movediza que puede ser, lo activa que puede ser ella, lo deportista. ¿Ya? Entonces es como la idea. Y lo mismo con el resto de los casos. Entonces, si hacemos eso, fíjense que es la misma tabla que tenemos con los mismos datos, pero ahora, si definimos esta variable auxiliar diferencia, entonces tenemos una nueva variable que esta variable se obtiene manteniendo fijo al tipo de estudiante. Por lo tanto, estas diferencias tienen considerada la variabilidad dentro del estudiante. Y como tienen ya considerada la variabilidad dentro del estudiante, no existirá hacia abajo un efecto de la variabilidad entre los estudiantes, porque primero hice el análisis manteniendo fija la variable tipo de uso. Por lo tanto, hacia abajo, la variable tipo de uso no aporta variabilidad, porque la bloqueé, y la bloqueé al momento de hacer una resta entre estos dos valores. Y si, fíjense lo que pasa, si no hacemos este análisis, entonces tenemos esta nube de 20 puntos, que no se ve nada. Pero si ahora hacemos la diferencia, que es la gráfica en rojo, fíjense que las distancias, si acá está el 0, las distancias son dos distancias que son positivas y 8 distancias que son negativas. Acá aparecen 4 datos porque los otros están ahí sobrepuestos, porque hay varios que son casi iguales. ¿Ya? Entonces tenemos 8 contra 2 versus el desgaste que si nosotros y nosotros lo comparáramos así, sin haber hecho estas diferencias previas, no veríamos nada. Son básicamente algunos mayores, otros menores. ¿Ya? ¿Y por qué existe esta diferencia entre lo que estamos observando? Fundamentalmente porque lo que estamos haciendo es disminuir las fuentes de variabilidad evaluando los resultados dentro de los bloques. Los bloques son aquellos conjuntos de datos en los cuales se mantuvo constante la variable aleatoria y se sometieron a los dos tratamientos. Par de datos, recuérdenlo. Entonces estamos acá. Ya no necesitamos seguir trabajando con desgaste de A, desgaste de B, sino que como hicimos la diferencia para cada una y uno de los estudiantes, entonces ahora mejor trabajemos directamente con las diferencias, porque sabemos que entre ellos no existe una variabilidad del tipo de uso. ¿Ya? Y básicamente ahora sí nos podemos volver a preguntar si tiene un menor desgaste la nueva formulación. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora es volver a plantear un test de hipótesis. Pero ahora el test de hipótesis se plantearía sobre esta variable, que no tiene el efecto de la variabilidad entre los estudiantes. ¿Ya? O sea, básicamente, en vez de hacer un análisis con el delta mu, tendríamos que hacer un análisis con el mu de las diferencias, con la media de las diferencias. ¿Ya?
sería la media poblacional de las diferencias. Entonces acá haríamos un análisis, fíjense, con la media de las diferencias. A diferencia del análisis que habíamos realizado, al principio, me voy a devolver lo más posible, a diferencia del análisis que habíamos hecho al principio, por ejemplo, este que está acá, donde el análisis que estamos haciendo, donde acá está el valor del T0, ¿ya? Este análisis es el análisis de la diferencia de las medias, porque calculo las medias y luego hago la diferencia. O sea, no bloqueo el efecto de la variabilidad, mientras que si lo hago así, entonces ahora saco primero las diferencias, bloqueo la variabilidad, por lo tanto, y luego calculo la media de las diferencias. Entonces, la media de las diferencias está directamente relacionado con el análisis pareado. ¿Ya? Análisis pareado. Y básicamente, el análisis de aquí en adelante es equivalente al que vimos, por ejemplo, para el ejemplo del cohete, porque es hacer un test de hipótesis para una variable nomás. En este caso la variable es diferencia. O sea, acá tenemos que calcular una diferencia promedio, tenemos que calcular un S de la diferencia promedio, y básicamente hacer el test de hipótesis, y punto. Que básicamente el test de hipótesis sería la media de las diferencias o es 0 o la media de las diferencias es menor que 0. Por lo tanto, el B tiene un mejor desempeño. Y el test de hipótesis sería, como dice ahí, un test de hipótesis tradicional, porque es el test de hipótesis para una sola variable, en este caso, que se compone de la resta de las dos, pero es una sola variable, es esa columna lo que hacer el análisis. Entonces, cuando tenemos una sola columna es re fácil, pues, porque Pía me decía, lo entiendo con el musero, pero el delta musero no me queda claro. Ahora tendríamos que hacerlo Pía directamente con el musero, porque es diferencia menos musero partido por el S de la diferencia promedio. O sea, teníamos que sacar acá el promedio, sumar y dividir por n, sacar el S de la diferencia y luego dividirlo por raíz de n, y aquí estarían los dos valores. Lo reemplazamos y luego probamos si es que se cumple, si es que podemos o no rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Y como les decía, pues esto ya es materia anterior. ¿Ya? O sea, básicamente cuando hago el promedio hacia abajo, es ese que está acá, vamos a obtener lo mismo, porque básicamente vamos a tener el mismo promedio, que es menos 0.41. Pero fíjense que ahora lo que divide ya no es 1.11, sino que ahora es 0.12 milímetros. ¿Por qué esa reducción en un orden de magnitud entre la variabilidad no pareada, que era lo que hicimos al principio, y la variabilidad pareada? Porque le acabamos de eliminar todas las fuentes de variabilidad asociadas a el tipo de uso que le dan los estudiantes. ¿Y qué tiene ahora la diferencia? El T0 ahora es menos 3.35. Noten que el numerador es el mismo. Sigue siendo menos 0.41 menos 0. Pero ahora el denominador es el que ya no es 1.11, sino que ahora es 0.12. Y esa reducción en el ruido de la medición es el que permite identificar que esa distancia de menos 0.41 es realmente importante. ¿Por qué es realmente importante? Porque cuando yo hago el test de hipótesis, voy a observar que ahora el T crítico, que es el límite contra el cual me quiero comparar, tiene un valor de 1.83 y el valor de T0 que obtengo es mucho más pequeño, por lo tanto estoy en esta situación. En la situación donde el T0 es menor que el T crítico y por lo tanto puedo decir que H1 es verdadera. ¿Ya? Y como H1 es verdadera, entonces digo que el material B tiene un mejor desempeño que el material A. Lo cual es contrapuesto con lo que había dicho antes. Hasta cierto punto es contrapuesto, porque realmente, como le contaba, lo que había dicho antes es que no puedo probar que el B es menor que el A. Solamente con los datos que tengo y con el ruido de mi instrumento es lo que puedo hacer. Pero resulta que si yo identifico fuentes de variabilidad y las bloqueo, realizando entonces un experimento pareado, que eso sí es importante que lo tengan presente. Yo omití algo para explicarles esto. Que el experimento se planifica de esta forma, se planifica pareado. Se planifica así. Yo antes de partir el experimento digo, este experimento
lo voy a hacer de tal forma que, como sé que cada estudiante tiene distinto tipo de uso del material y esto puede afectar, entonces cada uno de ellos me va a entregar un par de datos, uno para cada tratamiento, y luego yo voy a hacer un análisis primero entre ellos. Ya, ese experimento tengo que plantearlo inicialmente. ¿Ya? Entonces, raya para la suma con esto, evaluando las fuentes de variabilidad y bloqueándolas primero experimentalmente y luego mediante el análisis estadístico, pero tenemos que hacer primero una experimentación pareada, podemos llegar a una conclusión con mucha más información. ¿Por qué? ¿Por qué con más información? Porque la variabilidad es menor. ¿Ya? Y la variabilidad finalmente da cuenta del nivel de información que podemos extraer de los datos. Algo que es muy disperso, como les explicaba al principio, no se puede. No, es difícil extraer info de una nube de datos. ¿Ya? Entonces, básicamente, llegamos a la conclusión que mediante un test pareado que bloquea la variable estudiante, o sea, que bloquea la variabilidad asociada al tipo de estudiante, se puede inferir ahora sí que el desgaste del material B es menor al del material A. Por lo tanto, la conclusión sería, si es que económicamente te conviene, cámbiate al material B porque te va a durar más el zapato, por ejemplo. Entonces, ahí sería ya una conclusión asociada a la inferencia. O bueno, uno puede decir cámbiate dependiendo de qué tanto es la diferencia, en este caso en promedio 0,41 milímetros, por ejemplo, a una semana. Ahí uno tendría que hacer la extrapolación correspondiente. ¿Ok? Y básicamente tenemos una especie como de dicotomía, ¿ya? O quizás no, pero yo lo pongo de esa manera en esta lámina. ¿Por qué dicotomía? Porque si hago un análisis estadístico de una forma, que sería como la forma 1, que sería una forma no pareada, llego a unas conclusiones que dicen que no hay evidencia que se permita afirmar que el desgaste de B es menor que el de A. Y si lo hacemos con un análisis pareado, llegamos a una conclusión distinta. Ahora la conclusión es que el material B tiene un desgaste menor. Entonces acá aparece un gran signo de interrogación. O podría llegar a aparecer, si han seguido más o menos la idea, no debiese ser tanto. Pero sí podríamos decir, oye, pero típico que te dicen que la estadística sirve para probar cualquier cosa, este podría ser un ejemplo de eso, porque si ocupo un análisis, obtengo que no podemos decir nada, y si tengo otro análisis, podemos decir que sí. Fehacientemente uno es mejor con el mismo conjunto de datos, incluso. Y eso es porque, ¿por qué pasa esto? Es porque el análisis de datos está directamente relacionado con la experimentación que vamos a realizar. Entonces, si hacemos una experimentación que admita un análisis pareado, este es el análisis que tenemos que aplicar. Y si hacemos, por otro lado, una experimentación que no admite un análisis pareado, entonces tenemos que hacer el análisis no pareado. Ya les voy a explicar ahí una lámina cuándo podemos identificar pareado y cuándo no pareado. ¿Ya? Pero en síntesis lo que yo les estoy diciendo es que aquí no es que sean resultados contrapuestos. Simplemente, como el experimento admite un análisis pareado, el análisis pareado lo que va a hacer es que va a disminuir la variabilidad de los datos, va a afectar acá. Y al afectar acá, lo que va a pasar es que si es que existen diferencias entre el promedio y contra quien me quiero comparar, esas diferencias se van a acentuar respecto a situaciones en las cuales existe mayor variabilidad, porque el denominador va a ser más pequeño. ¿Ok? Vamos a estar en esta situación que está acá. Entonces, básicamente, en resumen de esto, podemos decir que si nuestra experimentación entrega bloques de datos pareados en los cuales se sometieron el proceso se sometió a dos tratamientos manteniendo una variable aleatoria constante, pero que entre los distintos datos cambia, entonces podemos hacer un análisis pareado. Y el análisis pareado, básicamente el análisis pareado lo que hay que hacer son un paso, diferencia entre los dos tratamientos, A menos B, B menos A equivalente. Y una vez que hacemos eso, obtenemos una columna de diferencias, y luego esa columna de diferencias se trabaja con un test de hipótesis convencional, con un intervalo de confianza, etc. ¿Ya? Básicamente,
que tenemos que tener en cuenta que el análisis pareado se aplica cuando existen fuentes de variabilidad externas, las cuales, por ejemplo, se mantienen fijas entre un par de datos, uno con un tratamiento y otro con otro tratamiento. Pero es importante también considerar que cuando decimos que no es posible durar del H0, lo debiésemos acompañar siempre de la frase considerando la variabilidad de los datos, porque ahí es donde está metida. Y ahí las fuentes de variabilidad son las que hay que identificar inicialmente, ya sea porque bloqueamos o no bloqueamos, porque la aleatorización es tal que la variable aleatorizada es tan sensible al resultado que tenemos una nube de puntos muy dispersos. ¿Okay? Y por supuesto también tiene que ver con la precisión del instrumento y también con el número de datos, porque recuerden que esto es S de X partido por raíz de N. Entonces, mientras más datos yo tengo, el N es más grande. ¿Bien? Ok, entonces, con esto terminamos el ejemplo y, como les comento, ahora la idea es intentar identificar cuándo tendríamos que hacer un análisis pareado o cuándo no, cuándo es una experimentación pareada o cuándo no. ¿Ya? Y básicamente, para identificar esto, les preparé este diagrama, ¿ya? Que son una especie como de, no sé, hint, papas, paltas para detectar la necesidad de un análisis pareado. Entonces, ¿cómo se ve este diagrama? Si ustedes tienen el proceso, este que está acá, que representa su experimentación, su etapa experimental, y el cuadro A y B representan las variables controladas, en este caso la variable controlada sería la tipo de suela, A o B, entonces vamos a tener variables que van a estar aleatorizadas y bloqueadas y nos vamos a obtener una respuesta dependiente. Entonces, ¿cuál es el hint acá? Fíjense lo que dice. Dice, dentro de las variables aleatorizadas, existen algunas a las cuales se bloquearon de manera parcial. ¿Qué se refiere eso? Quiere decir que existen pares de datos, perdón. Si existen pares de datos en los cuales la variable aleatorizada se mantuvo fija y entregó entonces un resultado con el tratamiento A y un resultado con el tratamiento B. En el caso del ejemplo de los estudiantes, la variable aleatorizada es el uso de los estudiantes, pero igual para cada estudiante tenemos datos del tratamiento A y el tratamiento B. A eso se refiere con bloqueado de manera parcial. ¿Ya? Y ahí dice, son aleatorizadas para alimentación, para la experimentación, pero hay experimentos en los cuales la variable aleatoria se mantiene fija y se somete a ambos tratamientos. Niño fijo, estudiante fijo, tratamiento A y B. Ahí hay un ejemplo. Pero otros ejemplos también son válidos. Imagínense que ustedes están haciendo experimentos y las materias primas no alcanzan para hacer, por ejemplo, N experimentos. No alcanza. Entonces, tendríamos que preparar, por ejemplo, muchas materias primas distintas. Ya, imagínense ustedes que hay un proceso que requiere la preparación de una materia prima, pero la materia prima no alcanza para hacer 20 experimentos. Entonces quizás lo que podemos hacer es preparar materia prima, por ejemplo, 10 materias primas, y estas 10 materias primas, luego cada una de ellas dividirlas en dos y someter una al tratamiento A y una al tratamiento B. En ese caso, la materia prima que preparamos va a estar aleatorizada, pero entre los resultados que obtengamos entre A y B, aplicando tratamiento A y B, va a estar fija esa variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, ahí podríamos entonces hacer un análisis pareado. Y básicamente yo creo que para efectos del curso, ¿ya? Porque esto tiene que ver con experimentos, pero para efectos del curso quizás una buena idea sería preguntarse si tiene sentido restar todos los resultados del tratamiento A con todos los resultados del tratamiento B, o es mejor restar fila a fila. ¿Ya? Porque si es mejor restar fila a fila, como en el caso de los estudiantes, porque entre cada uno de los estudiantes existe diferencia, y ellos entregaron dos datos, uno con A y uno con B, entonces es mejor pareado. Pero si los estudiantes entre ellos son todos iguales, entonces no. Porque básicamente restar entre filas o restar todas las filas contra todas las filas es lo mismo. Y ahí sería no pareado. ¿Ok? Y finalmente, ya, si quieren hacer un test de hipótesis pareado, pero en vez de probar menor que, quieren probar distinto de o mayor que,
se hace exactamente igual, solamente que lo que va a cambiar es el T0. Eso es todo. Y ojo, si algo súper relevante, los grados de libertad acá serían los grados de libertad de la columna de las diferencias. En este caso, si teníamos 10 diferencias, serían 9 datos. O sea, número de diferencias menos 1. ¿Ya? En este caso teníamos 10 diferencias, 9 datos. En el cambio, en el análisis no pareado, que vimos en la clase pasada, son 18 grados de libertad. Porque son grados de libertad de A más grados de libertad de B. ¿Ya? Y lo mismo aplica para los intervalos de confianza. Ya que esto se los muestro acá porque básicamente dediqué parte de las clases anteriores a contarles que existe una relación equivalente entre test de hipótesis e intervalo de confianza. Entonces básicamente acá simplemente digo que lo mismo aplica si es que queremos verlo con intervalos de confianza o con test de hipótesis, ¿ya? Okay. Entonces, con esto terminamos esta clase, que es la clase de comparación de dos tratamientos pareados, y lo que tienen mañana es una ayudantía con un ejercicio de estos y un ejercicio de la clase anterior, ¿ya? Para que vean las diferencias que hay entre ellos, ¿ya? ¿Tienen preguntas que quieran hacerme? Esto es una materia que igual podría ser un poco densa ahora, pero les aseguro que con ejercitación esto va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Pero igual les pregunto, ¿tienen alguna duda que les haya quedado? Yo por lo menos no, profe, igual creo que tengo que revisar la clase de nuevo. Ya, sí, porfa, revísenla. Y si tienen dudas después, escríbanme, ya, sin problema. No tenga miedo a escribirme que le voy a contestar cuando pueda. Ya, pero escríbanme, que no se quede con la duda. Ya, solamente como para hacerle un mono para terminar la clase, para que no se les olvide. Si existe una variable, este mono que yo les hacía, donde está el proceso, y están las variables, fíjense, bloqueada, controlada y aleatorizada, ¿ya? Y aquí está la respuesta. Entonces, si podemos mantener fija la variable aleatoria, ¿ya? La podemos mantener fija por un momento, si tenemos la suerte de mantenerla fija por un momento, y entonces para una fija, para una aleatoria fija, entonces hacer un conjunto o un experimento con la variable controlada en 1 y otro conjunto de experimento con la variable controlada en 2, y luego tenemos lo mismo controlada en 1 y controlada en 2, pero ahora con otra variable aleatoria, con otro valor, por ejemplo, con otro estudiante, pero también la podemos mantener fija, y obtenemos un proceso y obtenemos otra respuesta, este tipo de experimento admite un análisis pareado. Porque para cada par de datos que se van a obtener de acá, con tratamiento 1 y tratamiento 2, la variable aleatoria se mantiene fija, pero entre ellos A es distinto de A', porque la variable es aleatoria. ¿Ya? Profe, Ok, Ento- dígame, Pia. entonces sería como si es que hubiésemos hecho el experimento, pero solo para las niñas que juegan fútbol, entonces ahí hubiésemos podido hacer el de las diferencias. O sea, perdón, el de los, ¿cómo se llama? ¿Deltas? Sí, sí, los delta, sí, las Ah, diferencias, está ya. bien. La diferencia de las medias. Sí. Sí, Y si no, pareado. es que sí y no. Sí, porque asumiendo, por ejemplo, lo que dices tú, que todas las futbolistas tienen un tipo de uso que es similar, la respuesta es sí. Pero igual entre ellas igual existe una diferencia, quizás, por ejemplo, Claro, la que juega mediocampo y la que juega, ¿cachai? Son como la distintas, arquera por con la ejemplo. del... ¿Cachai? Entonces, igual en ese caso sería mejor aplicar un análisis pareado, pero para eso, a cada una de ellas tendríamos que haberle dado un zapato distinto. Ah, ya. Ahora, imagínate, por ejemplo, Pia, que tu pregunta es buena y yo creo que va en el sentido que entendiste la idea. Imagínate que yo ahora, como asumo que, con la excepción de la arquera, vamos a dejar a todo el resto, solo a las otras 10 jugadoras, ¿ya? Con la excepción de ellas, todas se mueven más o menos similar, lo que podría hacer es, aleatoriamente a 5, darles unos zapatos A, izquierdo y derecho, y a las otras 5 zapatos B, izquierdo y derecho. Y en ese caso ya no sería un análisis pareado, ¿está? Porque no se bloqueó la variable jugadora. No sé si se entiende. Por ejemplo, Sí, sí. está la cancha acá, va a ser la completa. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 usaron zapato A en los dos pies,
1, 2, 3, 4 y 5, zapato B. En este caso, como no bloqueamos como cada una de estas personas, aun cuando tienen distinta como velocidad, arrastre, lo que sea, no tienen los dos zapatos, cada una de ellas no me va a entregar dos datos con tratamiento 1 y tratamiento 2. Por lo tanto, en este caso, no puedo hacer un análisis pareado. Sería no Ah, pareado. verdad, ¿Entendés? claro. A eso se refiere. Y por eso es tan importante, ojo, que la experimentación define si es pareado o no. Cuando ustedes se enfrenten a las evaluaciones, yo les voy a subir esta semana 2 evaluaciones para que comiencen a ver las diferencias entre lo pareado y no lo pareado. Fíjense que la lata que les doy para describir la experimentación es porque el tipo de forma como experimentamos da ahí la idea de que tenemos que hacer un análisis pareado o no. Entonces, fíjense ahí. ¿Ya? Eso. Gracias, profe. Ya, de nada. Ok, si no tienen más consultas y espero que les haya quedado meridianamente claro, vamos a dejar la clase hasta acá. En un ratito más subo todo y nos vemos nosotras y nosotros sea el jueves por la tarde. Que estén muy bien. Chao, profe. Que esté bien. Chao, profe. Que les vaya bien.